Hola Jessica, ¿me escuchas? Hola, profe, buen día. Hola. ¿Cómo es que no eres? Jessy, Mande. ¿qué hora es? Estás de sueño, ¿no? Sí, ¿Qué pasó? ¿Se sientes levantado? sí, Era soy la única. nadie más. Uy, Sí son pues, no de ver. qué raro. Ellos saben nuestro primerito. La Jessie ya se está uniendo. Ah, ya. Es poquita la clase, no te preocupes. Después vas a volver a dormirte. Ujú. ¿Qué les toca después? Historia. Ah, ya. Te echas, abres el Classroom y empiezas a hacer. Hola Jessie, ¿me escuchas? Sí, profe, buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Esperaremos que se conecten los demás. Medio saturado es, che, hasta esta hora. Todos deben pasar clases. Sí, y creo que el Johnny, he leído por ahí que quiere pasar clases con ustedes, ¿no? Mediante El el Zoom. profe Jenny Sí, no nos ha dicho nada hasta ahora. por el Zoom creo que quiere pasar. La mayoría va a empezar a usar el Zoom, así que prepárense nomás. Mm, Ah, Ya, estoy revisando. ya me he acostumbrado a dormir hasta tarde. Posiblemente vamos a volver en julio a clases. ¿Sí? Sí, Qué bien. así que ya no vas a dormir. No, Yesiel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas de salud? Bien, profe, gracias. Sí. Tienen que abrigarse, chicas. Tienen que comer mucho. ¿Qué dicen? Hay que oxidarse. Limón, palta, jengibre, para que no nos hagas de esa cochina enfermedad. Ya. Valky, ¿me escuchas? Tania, ¿me escuchas? sí, profe, todo tranquilo. Hola. Ya. Listo. Empezaremos entonces. Vamos a hacer la clase. Ya, tráiganse sus cuadernos y vamos a comenzar. Ya, muy bien. Los ejercicios, bueno, el ejercicio que es realizado, primeramente buen día, chicas, chicos. El ejercicio que he dejado el día de hoy más o menos tiene las siguientes características, ¿ya? De un triángulo oblicuángulo. Ahora sí nos vamos a meter de lleno a los triángulos oblicuángulos, ¿ya? Pregunta, ¿cuál es la característica de un triángulo oblicuángulo? ¿Cuál será su característica? Que ninguno de sus lados ni sus ángulos son iguales. ¿Iguales? No son iguales. Ya. Si fuese igual sería un triángulo equilátero, ¿no? Equilátero, sí. Un triángulo equilátero es un triángulo oblicuo. Mm, no sé. Jessica, ¿cuál es la característica de un triángulo oblicuo? Igual que tiene los mismos lados, o sea, dos ángulos tienen los mismos lados y uno diferente. Ya, ese sería un triángulo isósceles. A ver, cachito, esto te lo acabo de leer. 50 metros, vamos a colocar. ¿Cuál es la característica de un triángulo oblicuángulo, Jessiel? Mm, Que ninguno de sus lados son iguales ni sus ángulos. Mm, ya, ese ¿No? sería un triángulo escaleno, ¿no ve? Y ninguno de estos. ¿Qué triángulo estamos haciendo?
El oblicuo. oblicuo ángulo dice que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿Cuál es la característica de un triángulo oblicuángulo? Erland. Oblicuo. Que ninguno de sus lados son iguales. Ninguno de sus ángulos son iguales, mejor dicho. Ángulos iguales. Es por eso, si ninguno de sus ángulos fuese iguales, sería un escaleno, ¿no? Por ejemplo, el isósceles tiene, ¿no ve? Dos lados iguales y uno diferente, ¿ya? Pero eso, pues, este es un triángulo oblicuángulo, si es que yo quiero ponerlo así. Ahora me dicen también que ninguno de sus lados son iguales, ¿no ve? Puede ser así. Esto mide A, esto mide B y esto mide C. Es un triángulo escaleno. Ahora, si ustedes me dicen que sus tres lados son iguales, A y A es un triángulo equilátero. ¿Ya? Tienen que, la única definición es lo siguiente, ¿ya? Los triángulos se dividen en dos, simplemente dos, ¿ya? El Sí, triángulo sí, sí. se divide en dos. ¿Cuáles serían esos dos? Los rectángulos, los que hemos visto durante todo el Los rectángulos y los ubicuángulos. oblicuángulos, ¿no ve? Ya, se dividen en dos. ¿Y cuál es la característica de un rectángulo? Que lo que vendría a ser 90 en el triángulo rectángulo es mayor a 90 Ya, un triángulo rectángulo sí o sí va a tener un ángulo, de 90. pero un triángulo oblicuángulo no tiene que tener ningún ángulo de De 90 90, grados. ¿ya? Entonces, apenas tiene 90 grados, es un triángulo rectángulo, Rectángulo, ustedes sí. los resuelven como triángulos rectángulo, ¿ya? Y apenas no tiene ningún ángulo de 90 grados, entonces es un triángulo oblicuángulo, ¿ya? Entre los triángulos rectángulos no puede ver un triángulo isósceles, perdón, un triángulo, ¿cómo se llama este triángulo? Equilátero. Porque el triángulo equilátero, adentro, ¿cuánto de ángulo tiene cada ángulo? Si es perfecto. ¿Cuánto debería tener? Ay, Sumatoria total de ángulos internos, ¿cuánto nos da? 180. Entonces, Cada lado tiene 60 grados. muy bien. Entonces, como cada lado tiene 60, imposible que sea 90 grados, ¿ya? ¿Puede ser escaleno? Sí, puede ser escaleno. Por ejemplo, yo puedo tener así, mi triángulo. Los tres lados son diferentes, pero acá existe un ángulo de 90 grados. Hablemos de un triángulo equilátero. Pero isósceles, no equilátero. El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Acá puede ver un ángulo de 90 grados. Es decir, un triángulo rectángulo puede ser escaleno y puede ser isósceles, pero nunca equilátero. Un triángulo oblicuángulo puede ser equilátero, de hecho lo es, porque ninguno de sus ángulos es de 90 grados. Puede ser un triángulo escaleno, ¿ya? Entonces, de repente esto ya no es 90 grados, esto es 70 grados, ¿ya? Y puede ser isósceles, ¿no? Por ejemplo, este de acá puede medir 30 grados, ¿ya? Y acá otros ángulos, el ángulo distante, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente hay dos divisiones, por si acaso, de triángulos, rectángulos y oblicuángulos, ¿ya? Estamos haciendo este análisis de rectángulos y oblicuángulos, por favor, eso quiero que quede bien claro, desde la perspectiva de ángulos, desde esta perspectiva, ¿ya? Estamos analizando desde la perspectiva de los ángulos, ¿ya? Entonces, si se les pregunta, no sé, en el examen o en la universidad, ¿cuál es la diferencia entre un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuángulo? ¿Cuál sería su respuesta? Que el triángulo rectángulo tiene 90 grados y los otros no. Exacto, el oblicuángulo no, ¿ya?
Entonces, estos días hemos estado jugando, hemos estado viendo que podíamos resolver un triángulo rectángulo con el teorema de cosenos, con el teorema de senos, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Tenemos este ejercicio. Tengo acá un lado y acá le voy a poner otro lado. Y esto que mida 30 metros. Listo. Quiero decirles una cosa. Ustedes pueden usar el teorema de senos y pueden usar el teorema de cosenos, ¿ya? Pueden usar cualquiera de los dos teoremas, ¿ya? Ustedes deciden. Entonces, nosotros aquí tenemos, vamos a bautizar primeramente los lados. Siempre vamos a hacer esto, ¿ya? Para que no haya error. Esto va a ser el lado A, esto va a ser el lado B, esto va a ser el lado C. Siempre empezamos así. Ahora bautizamos los ángulos, ¿ya? César, ¿cuánto vale 20 grados? ¿Qué ángulo sería? ¿De qué lado? César. Estaba distraído, perdón. El ángulo este S. de seno, ¿ve? De C mayúsculo. Listo. Este ángulo, ¿de qué lado sería? A mayúscula. De A mayúscula. Y finalmente este sería B B mayúscula. mayúscula. B mayúscula. Perfecto. ¿Ya? Es lo primero que hacemos, ¿ya? El denominar, el bautizar, ¿no? Los respectivos lados. Yo me doy cuenta que aquí tengo variable y aquí tengo dos variables, ¿ya? Muy bien. Tienen que ser muy intuitivos para poder usar los teoremas respectivos. Ya pueden usar algunos teoremas y otros teoremas no es necesario usarlos, ¿ya? Ustedes van a elegir. Yo me percato que tengo dos lados y tengo un ángulo. ¿Qué teorema puedo usar cuando tengo dos lados? Seno. Teorema de cosenos. Cosenos. Teorema de Muy bien. Entonces, a senos. ver, intentaremos resolver esto por el teorema de cosenos, ¿ya? Muy bien. Entonces hacemos el lado A. No, pues sí, está bien. El lado A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno de A. ¿Ya? Listo. Tenemos el teorema de cosenos. Profe, ¿Dime? igual se podía haber resuelto por el teorema de senos. Sí, se podía. ¿Ya? Este momento lo estamos realizando por el teorema de cosenos porque tenemos dos lados y un ángulo que está al frente. ¿Ya? Ahora, Ya. tiene que tener una característica también esto, ¿ya? Vamos a tratar de resolver, ¿ya? Y vamos a volver a, estamos haciendo un análisis, pruebas estamos haciendo, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener b al cuadrado, esto es igual a al cuadrado, más c al cuadrado, menos 2a por c, por el coseno del ángulo, ¿de qué ángulo? De 20. Mayúscula. De De mayúscula. B mayúscula. Tengan en cuenta, el coseno, el teorema de cosenos tiene relación de lado con su respectivo ángulo. Lado con su respectivo ángulo, ¿ya? Tenemos entonces c al cuadrado, esto es igual a al cuadrado, más b al cuadrado, menos 2 por a por b, por el coseno de c, ¿ya? Listo, tenemos aquí ya elaborado nuestro teorema de cosenos. A ver, vamos a empezar a marcar nuestros datos, solamente datos. Yo, por ejemplo, tengo lado B y lado C. A ver, voy a marcar lado B, lado C, lado B, lado C, lado B, lado C. Y tengo de datos solamente el ángulo C, que es 20 grados. Muy bien. ¿Cuál de los tres teoremas me es factible para poder realizarlo? Profe, Dime. el A2, o sea, el A al cuadrado está mal porque debería ser BC, no AB. Este de acá. En el doble producto, sí. Muy bien, gracias por la observación. Aquí debería ser entonces BC, ¿no ve? Ujú. Ya, perfecto. Me van a ir colaborando ya cuando hay este tipo de errores. Este es B y C. ¿Ya? AC, AB, perfecto. Entonces, aquí tendríamos también otro dato, ¿no ve?
Vamos a marcar, tenemos dato B. Acá, por ejemplo, tenemos BC. Nuestros datos son BC, no olvide, C y B. ¿No ve? ¿Cuál de los tres teoremas podemos usar? El A. El A. Mm, El problema es que si uso el A, no tengo el ángulo. No tengo cosenos, sí, eso estaba viendo ahorita que estoy viendo cálculo. ¿No ve? Mi variable es A, está bien, esta es mi variable. A ver, vamos a marcar la variable con verde. La variable es el lado A. Podríamos utilizar Entonces, el tercero. 0, el C. El E tercero, ¿no? invertir, digamos. Ajá. Sí, reemplazar. El tercero es bonito de usar, ¿ya? Pero fíjense, tenemos aquí dato. Dato al cuadrado, dato elevado a la 1. Podemos usar esto usando una aplicación de la fórmula general de una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Se puede. Pero es complicado, es matarnos, ¿ya? Si ven que hay este tipo de situaciones, lo he hecho por eso a propósito. Entonces, como lo decía, como lo comentaban ustedes, usamos, si es que no se puede por el teorema de cosenos, ¿qué teorema vamos a usar? El de senos. El de senos. El de senos se van a dar cuenta que es un teorema muy facilito y muy aplicativo. Si quieren, podemos usar este teorema al final para hallar el lado A. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hallar? El ángulo. El ángulo. El ángulo, ¿no ve? Si hallo este Ajá. ángulo, ya voy a poder resolver mediante este teorema, porque tengo dato, dato y dato, ¿no ve? ¿Ya? ¿Alguien más quiere entrar, creo? No, nadie más. ¿Ya? Entonces, intentaremos hacerlo por el teorema de senos. Al final vamos a usar este teorema, no se preocupen, ¿ya? Entonces tenemos variable A sobre el seno de ¿cuánto? Seno de... Seno El de... seno Sí. de A mayúscula Muy bien. es igual. Ahora vamos a ver el lado B, ¿no ves? El lado B vale 50 metros. Es ¿Sobre cuánto? Sobre 50 seno de B. metros sobre de B mayúscula. Muy bien. Seno de B mayúscula. Luego es 30 metros sobre 20 metros. No, sobre 20 con seno de C que es 20, ¿no? Seno de 20 grados. Ya, ahora pregunta, ya tenemos aquí el teorema de senos. ¿Cuál es el más importante acá? De las dos, de las tres. El A. La C. La C. ¿Por qué razón? Porque la C tiene datos, dos datos nos da. Por eso es el más importante. Es el que vamos a usar, ¿ya? Ahora, si quieren usar esta relación de A y estos dos, de A seno de A, Sí se puede. no se puede, porque hay dos. ¿Dos qué? Va. Dos incógnitas. Muy bien, dos incógnitas. Variables. En cambio, acá solamente tenemos una incógnita. Una. ¿Vale? Entonces es preferible usar estas dos relaciones. ¿Ya? Listo, vamos a usar esas dos relaciones. Yo voy a tener 50 metros sobre el seno de B. Esto es igual a 30 metros sobre seno de B. Listo. Entonces, este B es nuestra variable, pasa a multiplicar. El 30 metros pasa a dividir y el seno de 20 pasa a multiplicar, ¿no ve? Entonces, en otras palabras, nos está quedando así. 50 metros por el seno de 20 dividido entre 30 metros. Esto es igual al seno de B. ¿No? Listo. Lo único que he hecho es despejar mi ecuación. Acá, voy a simplificar ya los metros, porque yo sé que el ángulo me tiene que dar en grados. Y procedo a sacar, ¿qué cosa? Lo que nos gusta harto.
Arco. ¿Qué sacamos? El coseno. Arcoseno. Arcoseno. El arcoseno lo va a eliminar esto, pero aquí va a aparecer, ¿no? Entonces, lo que van a insertar en este momento en la calculadora va a ser lo siguiente. Arco, seno, abren paréntesis, 50 por seno de 20 grados dividido entre 30. Cierran paréntesis. Este arcoseno ha eliminado este seno y solamente nos queda el ángulo B. ¿Cuánto les da? No se olviden, en la calculadora es Shift seno. 34.7. Sí, a mí también me salió igual. Perfecto. 34.7. Estamos con grados sexagesimales. Decimales. Listo. Tengo el ángulo B. Ya he hallado este ángulo B. Es igual a 34,5 grados. Listo. Lógica. ¿Cuánto vale el ángulo A? 180 menos 20 menos 34,5. 125.3 me sale. 125.3 grados. ¿Ya? Listo, ya tenemos los tres ángulos. Ahora, como les decía al principio, si gustan podemos usar este teorema. ¿Ya? Voy a necesitar un poquito de espacio. Sáquenle por favor una captura y lo voy a borrar. Solamente voy a borrar esta parte y esta parte, ¿ya? Por favor, sáquenle su captura. Ahora sí. ¿Puedo borrarlo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok. Entonces, borramos. Chao esto. Y chao esto. Entonces, procedemos. Saco A, elimino ese cuadrado con la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale B? B vale 50. Lo elevamos al cuadrado. Más C. C vale 30. Lo elevamos al cuadrado. Menos 2 por B, que vale 50, por C, que vale 30. Ya, esto vale 30. Por el coseno de A. ¿Cuánto vale A? 125.3. Muy bien. 125.3 grados. Esto no me olvido que tiene que ser. Ya, insértenlo por favor en su calculadora. 71.6. 71.6. Y estamos con unidades De metros. ¿no? Ya he terminado mi ejercicio. ¿Ya? Una pregunta, por si acaso, ¿ya? ¿Este triángulo que yo he dibujado está bien hecho? A ver, vean los datos. Por los ángulos, no. No, ¿ve? Entonces, no se van a confundir. Por ejemplo, alguno puede decir, pero profe, aquí dice 125 grados, esto debería ser grande, dicen, ¿no? Entonces, ustedes van a proceder también a hacer su triángulo, ¿ya? Lo pueden proceder a hacer su triángulo de una mejor manera. Por ejemplo, el lado A dice que mide, es el lado más grande, si se dan cuenta. Mide 71, ¿ya? Y el ángulo entre A y B es 34 grados. Ya más o menos sería pues así. 34 y es largo. Después nos dice que el lado C es 30, casi la misma distancia.
El lado C es el lado más grande, mide 50, dice, ¿no? Entonces, eso significa que este lado va a ser así, más grande va a ser. Así está el lado, más o menos. Hasta acá. Luego usaremos este. Nuestro triángulo más o menos va a tener esa forma, ¿ya? Acá el ángulo debería ser 125, 934 y así sucesivamente, ¿ya? Ustedes lo van modificando ese grafiquito, ¿ya? Listo. ¿Alguna duda hasta este momento? No, creo que no. Está fácil, ¿no ven? Entonces, en el ejercicio que lo he hecho, he realizado el perímetro y el áreas respectivas, ¿ya? El perímetro simplemente es la sumatoria de los tres lados, ¿ya? Y para hallar el área, ¿qué teorema usamos? De Pitágoras. Pitágoras. Para hallar el área de un triángulo oblicuo ángulo. Teorema de... No, Aerón, cierto. No se van a olvidar, ¿no ven? ¿Ya? Listo. A ver, realizaremos esto. Voy a cambiar. Sáquenle por favor una captura, ¿ya? Los lados son lo más importante en este momento, ¿vale? Listo, ¿puedo pausarlo? Ya, espero que le hayan sacado captura porque voy a cambiar de escenario, ¿ya? Estamos acá, acá. Tu. Si me permiten un momento. Ya. Ya le he sacado captura, ¿no ve? Hola, ¿ya le he sacado captura? ¿Puedo pausarlo? Sí. Sí, Ya. Ok, lo vamos a pausar. Perdón, profe, está desactivado mi audio. Ya. Lo han sacado, ¿no ve? Lo pauso. Listo. Muy bien. Perímetro es igual a A más B más C. Perímetro. ¿Cuánto vale A? Lado A. 71.6. 71.6. Lado B. 50 Muy bien. y 50. 30. Y lado C, 30. ¿Cuánto sale la suma? Entonces sale 151.6. Muy bien. 151.6. Semiperímetro. Dividan el perímetro entre 2. 75.8. 75.8. Y sé que me da en unidades de metro. El teorema de Herón me dice que el área de un triángulo, cualquier triángulo, pero en este caso es un triángulo oblicuo ángulo, es igual al semiperímetro por el semiperímetro menos el primer lado por el semiperímetro menos el segundo lado por el semiperímetro menos el tercer lado. ¿Ya? Muy bien. Entonces nosotros podemos hacerlo de golpe. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Perdón mi pulso. 75, el semiperímetro vale 75,8. Va a multiplicar a 75,8 menos A. Y A vale 71,6. Cerramos. Abrimos 75,8. Va a restar a B. Y B vale 50. Por 75.
8 y vas a estar a C, que es 30. ¿Cuánto les da? Todo insértenlo en la calculadora, ¿ya? 613.3. Ya, entonces el área nos da 613 punto. 613.3. Punto 13 metros al cuadrado. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho? Ya. Muy bien. Tenemos 10 minutos más. ¿Ya? Sáquenle por favor una captura. Si no han podido a lo anterior, lo estoy dejando acá. Perdón, esto de acá lo haremos así. Ya. Este es nuestro resultado, ¿no? Listo. Entonces, el teorema de Herón es muy importante para nosotros para hallar el área, ¿ya? Porque para el área sí o sí necesito los 3 lados. Y cuando tenga los 3 lados, debo tener también los 3 ángulos, ¿vale? ¿Todo claro? Hasta aquí. No hay ninguna duda, ¿no? No. Ya, muy bien. Entonces, por favor, no les estoy dejando tarea. Ya tienen tarea, creo. Voy a hacer una revisión de cuadernos al día, tanto de matemáticas como de física, ¿ya? Voy a poner, ya he dejado el enlace para cuadernos al día de matemáticas. Mañana voy a dejar el enlace para cuadernos de física. Solamente me van a mandar las capturas de la parte teórica, ¿ya? O sea, nada de práctica, solo teoría, ¿ya? De todo lo que hemos avanzado durante esta cuarentena, ¿vale? ¿Alguna duda? Y si son muchas fotos, no hay ningún problema con la plataforma. Ese es el problema. Van a tratar de que entre 20 fotos, ¿ya? Porque a veces cuando yo sé subir tareas, o sea, no me sabe dejar. Me sabe decir que es mucho. Deja subir hasta 20 fotos, ¿ya? Traten de hacer entrar en 20 fotos. Por ejemplo, Ya si no me entra la mitad en la plataforma y la mitad le voy a enviar por privado. en WhatsApp, vale, no hay problema, ¿ya? Pero me Ya. gusta que tengan ese tipo de problemas. Voy a empezar a limpiar ¿cómo se llama? El Classroom con todo lo que hemos avanzado en el primer trimestre, ¿ya? Así que los que no han presentado cuadernos, los que deben todavía, van a tener tiempo, ¿ya? Listo. Ya. Con eso acabamos la clase de hoy, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. ¿Ya, chicos? Chao. Te leo, profe. Chao, nos vemos, se cuidan, ¿ya?